Egunon, ongi etorri guztioi. Felices de haber abierto este espacio de debate desde 2018 en torno a las claves de la revolución digital. Hoy vamos a celebrar un debate, una mesa redonda sobre inteligencia artificial, cada vez más presente en nuestro día a día. Zuekin, Deustuko Unibertsitateko errektore jauna, José María Guibert. Egunon guztioi. Sailburu Ordezka Jauna Andrea, viceconsejero de Investigación, viceconsejera de Tecnología, Innovación y Competitividad, señoras y señores ponentes, invitadas, invitados. Gracias también a los Desayunos Ingeniería, a Cristina Jiménez por organizar este evento. Creo que la realidad la vamos construyendo paso a paso. Los cambios sociales afectan a todos los estamentos de la sociedad o a muchos. La universidad siempre ha sido así, pero quizá hoy más que nunca es un hub, un foro de nuevas ideas, tendencias culturales, científicas, tecnológicas y económicas. Y nos convoca hoy realizar una reflexión sobre la inteligencia artificial y ciencia de datos. En este hub nos reunimos también con la administración y con la empresa. Gracias por la cercanía que nuestra administración muestra hacia Deusto y gracias a las ponentes que vienen de distintos lugares. En un día en el que en algunos sitios no permite reuniones de más de 100 personas o de 50 personas, pues habéis perseverado y estamos todos aquí. Yo personalmente hice algoritmos hace más de 30 años cuando estudié ingeniería. Pero hoy el alcance y la aplicación de los mismos es otra cosa, antes era más limitado. 4G, 5G, otras tecnologías y nuevas ideas hacen que los datos no solo sean cada vez más o tengamos más números, sino que sepamos gestionarlos mejor. Y el deep learning o machine learning, la visión artificial, redes neuronales, etcétera, sea una realidad que puedan realizar, ya sea en la empresa, en la salud, en la educación y en muchos más ámbitos, cosas que antes eran imposibles de realizar. La inteligencia artificial es una de esas tecnologías estratégicas. En la universidad, en muchos consorcios empresariales, en los gobiernos, como el gobierno vasco, hay grupos que lo promueven y se crean experiencias piloto. Cuando leemos lo que en otros grandes países, China o Estados Unidos, en otros grupos empresariales invierten en inteligencia artificial, vemos nuestra pequeñez. Incluso desde el ámbito universitario, pocas universidades anuncian proyectos de 100, 200 o más millones de dólares en nuevos centros enfocados solo en inteligencia artificial. Como decía antes, en la realidad vamos construyendo paso a paso y los cambios sociales afectan a muchos estamentos sociales. En nuestra medida, Deusto ha creado un grado pionero, Ciencia de Datos en Inteligencia Artificial, a partir de la experiencia que teníamos en los estudios de Ingeniería e Informática. Fuimos una de las primeras facultades de Informática del Estado, hace ya 4 o 5 décadas, y a partir también del know-how de Deustotec, en la última década, con decenas y decenas de proyectos de investigación en este ámbito, locales y europeos. La revolución digital no afecta solo a la Facultad de Ingeniería, sino también a otras facultades, en nuestro caso también en Empresa, en Derecho, Educación, Sociales. Tienen también programas unidos a lo digital. La universidad aporta a la tecnología una visión económica, una visión social, una visión legal, una visión ética. Es nuestra misión analizar la realidad en su complejidad, formar talento, ofrecer conocimiento y formación con amplitud de miras. Este proyecto que hoy también se presentará es de todos. Por eso los que estáis hoy aquí, sentíos parte de nuestro proyecto y de los retos que queremos atender. Eskerrik asko. La autoridad, recién llegada de Estados Unidos, está Alma Cárdenas, que es la directora global de Microsoft en IA for Earth. Llegó a pesar de las circunstancias actuales y nos contaba ayer en la cena que ella decidió ser ingeniera cuando tenía 15 años. Creo que ahora que estamos cerca del 8 de marzo es un buen día para recordar esta anécdota, que llegó su hermano, que estaba estudiando ya ingeniería en México, y ella vio un folleto en el que aparecía la palabra inteligencia artificial. Y dijo que aquellas palabras le marcaron y desde entonces hasta hoy no ha habido nada en su camino que le hayan impedido ser ahora una de las mayores expertas en el mundo en este tema. Así que creo que es un bonito momento, ¿no?, de tenerla aquí. Tenemos también
a Paco Herrera, que también ha venido desde Granada, aunque es del Atleti. Ayer la cena fue un poco... Y bueno, es catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada. Y bueno, es el autor que más ha publicado artículos sobre inteligencia artificial en España. Teníamos también que tener aquí a Carlos Martínez, el director global de Big Data de Luca Telefónica, pero bueno, como ha mencionado el rector, los protocolos con el coronavirus se han activado y no le ha sido posible volar hasta Bilbao, y tampoco su director general puede estar aquí, el director general de Telefónica de la Zona Norte, porque no se pueden reunir cuando hay más de 25 personas. Este es el protocolo de Telefónica, a nuestro entender un tanto exagerado. Creemos que no hay que crear ninguna alarma con este tema, pero bueno, tristemente no podemos tenerla en la mesa redonda. Y ahora vamos a hacer una mesa redonda, si queréis ir subiendo, que va a moderar Pablo García Bringas, nuestro vicedecano de Relaciones Externas y Formación Continua e Investigación. Y si queréis ir subiendo, Alma, Paco, Pablo, todos los que nos acompañáis hoy aquí, gracias por ello. Tenéis unos tarjetones en el centro de las mesas con los que podéis hacer preguntas que se recogerán y después en la mesa redonda se podrán responder los distintos ponentes. Así que muchas gracias y adelante. Os agradecer a todos vuestra presencia, sobre todo por una palabra que ha introducido el rector precisamente, que a nosotros nos es bueno, pues de especial énfasis, que es el sentíos partícipes. Bueno, veo muchísimas caras conocidas, con lo cual, bueno, pues probablemente ya sepamos todos, aunque no esté de más de vez en cuando recordarlo, para las no tan conocidas, para los nuevos amigos que nos acompañáis hoy aquí, que en general en Deusto tenemos una cierta predilección por hacer caso a la sociedad, hacer caso a las demandas que en un momento dado, a las necesidades que pueden surgir, pues desde los distintos aspectos de lo que es el tejido social, y en particular pues aparece mucho ahí en esa ecuación el tejido empresarial. Y claro, estando en Bilbao, País Vasco, pues aparece con gran relevancia el tejido industrial. Entonces, de alguna manera, hoy es un momento que organizamos desde nuestra cátedra Deusto en Industria Digital, que viene a responder precisamente a las necesidades de incorporación de talento, innovación, exploración de tecnologías y prospectiva que nos hicieron hace ya unos años 6 patronos, a los cuales agradecemos su colaboración, entre los cuales, desde luego, el primero, de hecho, es precisamente Telefónica, la ingeniería IDOM, el grupo Accenture, General Electric, el grupo Echetar, con las distintas empresas del grupo, y desde luego Fundación Bancaria BBK. Entonces, bueno, agradecemos a ellos y simplemente redundar en que las iniciativas que hacemos tratamos de que sean útiles para la sociedad, útiles para vosotros, con ese leitmotiv que solemos tener, que más o menos viene a decir que si no es útil para vosotros, para nosotros tampoco. Hoy contamos aquí, bueno, pues con el privilegio de 3 ponentes. Uno, pues efectivamente, director global de IA de Telefónica, nada menos, pues no ha podido venir por la crisis, pero contamos con 3 ponentes privilegiados de excepción. Microsoft, en el mundo, pues no necesita mucha presentación, en el top de inteligencia artificial en los indicadores que queramos poner. Ojo, y con un detalle que probablemente sea significativo y desde luego en Deusto nos hace especial ilusión, interés, que es pues diría que es uno de los pocos, no sé si el único, gigantes tecnológicos que habla de cómo hacer una de las tecnologías clave para la próxima década, 2 décadas, cómo hacerla ética. Es el único partner que oímos en estos contextos hablar de eso. Con lo cual, para nosotros es un privilegio contar con Alma Cárdenas, Senior Manager del programa precisamente de Inteligencia Artificial en Responsabilidad Corporativa para Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Y contamos con bueno, pues otro invitado de excepción. No voy tampoco a redundar en el currículum de Francisco Herrera, Paco para los amigos, pues porque necesitaríamos consumir toda la mañana y no es menester.
Desde luego para nosotros es un privilegio aprender del maestro, miembro de la Real Academia de Ingeniería y una de las personas de referencia en inteligencia artificial que ponen a España en el mundo. Sin más, bueno, pues tenemos lo primero una cierta presentación de sus mejores galas. De manera que vamos a contar con unos minutos, 10 minutos más o menos, en los que cada uno nos va a exponer cómo ven ellos la inteligencia artificial desde sus puntos de vista. Ojo, ya les hemos también de alguna forma pedido que intenten trascender a la moda. A menudo, y en los últimos años, aparecen oleadas de comunicación con palabras clave que quizá, por no entenderse muy bien, se erosionan y pierden su valor con una periodicidad rápida y tenemos la sensación que acelerada. No nos gustaría que esto pasara con la inteligencia artificial, porque creemos que no es una tecnología más que se instala y a partir de un momento dado un proveedor cualquiera te lo pone, sino es una tecnología que, como decíamos en la invitación, no tiene límites. De manera que, en primer lugar, Alma. Gracias. Buenos días, Cristina, Universidad Deusto. Es un placer para mí estar con ustedes y compartir con este panel con ustedes igualmente. Estoy bastante contenta de participar en el lanzamiento de la nueva carrera. Ojalá podamos atraer mucho talento femenino que nos hace falta. Es un placer estar platicando con ustedes sobre un gran desafío. Tal vez será el desafío más grande que nosotros estamos enfrentando en los siguientes 10 años. Son los siguientes 10 años tal vez más importantes, en donde las decisiones que tomemos decidirán qué futuro, qué planeta tendremos para nosotros en el futuro. Y es el reto de la sostenibilidad. La urgencia científica nos dice que tenemos un presupuesto de 420 gigatons de carbono de emisiones en los siguientes 10 años para tener 66% de probabilidad de tener éxito en limitar el incremento de las temperaturas más allá del 1.5 centígrados. Esto lo que significa es que todos, la sociedad, los gobiernos, los negocios, tenemos que poner de nuestra parte para reducir el carbono como un 60% a las emisiones que estamos haciendo actualmente. Así es que esto es un reto del tamaño del planeta. Nosotros en Microsoft pensamos que la inteligencia artificial, y no es palabra de moda, aunque estamos usando muchas palabrotas en este mensaje, hemos estado hablando de inteligencia artificial desde hace 60 años. Hemos visto el invierno de inteligencia artificial varias veces, cuando encontramos la promesa de que inteligencia artificial va a resolver muchos problemas, desarrollamos aplicaciones que en realidad no entregan las soluciones esperadas. Pero nosotros estamos seguros que el invierno ha acabado y estamos ahora en el verano de la inteligencia artificial, ¿no? Y es muy claro porque ahora tenemos acceso infinito a datos. Generamos datos cada día más y más. Tenemos una madurez en algoritmos, deep learning, por ejemplo, que nos permiten ahora desarrollar programas que realmente puedan predecir. Y tenemos también acceso a recursos de computación infinitos, y más con el advenimiento de otra palabra grande, quantum computing. Así es que el tiempo es ahora. ¿Y qué mejor que usar lo mejor que tenemos en Microsoft, que es la innovación tecnológica, para ayudarnos a resolver el problema de sustentabilidad? Así es que estamos nosotros comprometidos a dar el acceso a la tecnología, educación en la tecnología, para que podamos utilizarlo para resolver los retos más grandes que tenemos que enfrentar. De ahí que se creó
hace 2 años el programa de AI for Earth. Este programa intenta que podamos entender cómo funcionan los recursos naturales de la Tierra. Nosotros tenemos sistemas financieros, tenemos sistemas de salud, en donde tenemos muchos datos, podemos entender cuántos pasos tomamos al día, cuántas calorías ingerimos, cuántas calorías quemamos al hacer el ejercicio. Podemos hacer algoritmos financieros que puedan determinar la economía mundial. ¿Podemos decir lo mismo de los recursos naturales de la Tierra? Entendemos cómo el cambio climático afectará el acceso de agua, los extreme events de clima. Tenemos mucho que aprender, tenemos mucho por hacer para digitalizar los sistemas terrestres que nos ayuden a entender los recursos naturales. Así es que en AI for Earth nosotros estamos dispuestos a dar acceso a la tecnología que nos ayuden a avanzar en lo que sabemos de la Tierra para que podamos tomar las decisiones adecuadas y poder encontrar una solución a la sostenibilidad. Y este programa trabaja en la intersección multidisciplinaria de las ciencias computacionales y las ciencias del ambiente. Ahora, los científicos que se dedican a estudiar el ambiente pueden tener acceso a sistemas computacionales que están completamente cambiando cómo conducen sus actividades y su investigación. Nuestras áreas de enfoque primeramente es agricultura. ¿Cómo es posible que vamos a poder generar la comida necesaria con el incremento de población utilizando el menor número de recursos? ¿Cómo vamos a poder entender los sistemas hidráulicos naturales? ¿Cómo tomamos agua para la industria y cómo vamos a preservar para que haya agua suficiente para sobrevivir? En las últimas 4 generaciones hemos perdido más del 70% de las especies animales. Si ese dato no les espanta, yo creo que no va a haber nada que les espante, pero es tremendamente impresionante saber que estamos perdiendo la biodiversidad. Y sabemos tan poco de las especies, cuántas especies es necesario para mantener el género, en dónde están, cómo viven, cómo se reproducen, mucho que saber. Y últimamente, ¿cuáles son los cambios de adaptación que tenemos que tomar en cuenta para el cambio climático? ¿Cómo podemos ayudar a las comunidades que están sufriendo ahora en día el cambio climático? En fin, el programa de AI for Earth da acceso a la tecnología a través de becas. A todos los invito cordialmente que revisen nuestro programa. Es un placer dar acceso a la tecnología para que puedan experimentar y dar soluciones. Tener acceso a la tecnología no es lo único que se necesita dar educación para utilizar la tecnología correctamente, que también es parte de nuestro programa. Y finalmente queremos encontrar innovaciones que se puedan escalar para que tengan el impacto global que necesitamos. ¿En qué se traduce esto? Necesitamos datos, necesitamos los datos ambientales que nos van a ayudar a desarrollar esos algoritmos. Necesitamos tener una infraestructura que nos ayude a desarrollar algoritmos modernos. Finalmente, un algoritmo es más fácil entenderlo y accesarlo a través de APIs, cuando podemos hacer el abstracto del modelo y accesarlo fácilmente a través de un API y hacer aplicaciones que puedan resolver problemas, es cuando podemos democratizar el acceso a la inteligencia artificial. Hoy en día tenemos 512 proyectos globalmente en 81 países. Aquí en España tenemos un proyecto que les platico. Se trata de poder detectar la especie de tala de árboles utilizando la visión computacional. Y ustedes preguntarán, ¿para qué sirve esa solución? Pues puede ayudar, por ejemplo, para detectar la tala ilegal de árboles.
cuando entidades gubernamentales tienen que revisar tractores o camiones que llevan carga de tala de árboles, ¿cómo pueden identificar ellos si es una especie que está protegida o no? Pues aquí es una solución clara. El uso de la computación visual puede ayudar para detectar qué especie, y es un proyecto español, Timber AI. Y bueno, pues nada más aquí compartiendo con ustedes algunos de los ejemplos que ya hemos hecho. En agricultura, por ejemplo, ya está adoptándose la agricultura a través de datos, la agricultura de precisión, donde estamos tomando ventaja de los sensores, estamos tomando ventaja del procesamiento de imágenes a través de drones, y esas imágenes se pueden combinar con los datos de clima, con los datos de los sensores y crear mapas donde se puede identificar con precisión qué lugares requieren irrigación, qué lugares requieren pesticida, por qué una planta crece mejor en este lado en vez de crecer en este otro lado. Y esto ayuda a que se puedan minimizar la utilización de recursos para que no haya desperdicio y maximizar la generación de productos agrícolas. En biodiversidad tenemos uno de nuestros partners, WildMe, que se ha dedicado a utilizar la computación de visión para identificar individuos dentro de una misma especie. Y tienen, por ejemplo, 10 especies. Identifican ballenas, identifican mantarrayas, identifican focas. No nada más identificar una foca, pero saben que esta es la foca número 331. Y cuando se pueden identificar los individuos y se puede identificar la posición donde se ha observado el individuo, empieza a poner la información donde los individuos viajan, donde viajan y da más, se crea una mejor clarificación sobre esta especie. Esto resulta en que los investigadores, en vez de pasar su tiempo revisando imágenes tras imágenes tras imágenes, que es un proceso arduo y pues que no rinde mucho, donde están dedicando un mes para poder encontrar los individuos en fotos, ese proceso se puede reducir tan solo en unas horas. Entonces se puede ver ahí, ese es el claro beneficio de lo que puede hacer la inteligencia artificial. Un partner, Silvia Terra, en Estados Unidos, ha mezclado la imagen satelital de Estados Unidos con los inventarios del gobierno de los bosques y ha podido crear un modelo que ha digitalizado el primer mapa de alta resolución de todos los árboles en Estados Unidos. Este modelo identifica la especie de árbol, el tamaño del árbol. ¿Y por qué es esta información importante? Nosotros hicimos un contrato con ellos en donde pequeños dueños de lotes tienen árboles en donde nosotros podemos darles dinero para evitar que esos árboles se talen y para poder garantizar que haya ese secuestro de carbono en estos árboles. Sabemos exactamente el número de árboles, podemos calcular con precisión el carbono que se está secuestrando con esos árboles y podemos darle seguimiento a través del proceso de imágenes satelitales. Podemos detectar la navegación de buques a través de sonar, a través de GPS, a través de imágenes satelitales e identificar la potencialidad de pesca ilegal, por ejemplo. Es muy claro cuando los barcos toman cierto patrón, no regresan a puerto, hacen la transacción en el océano. Esta información se puede dar al gobierno, por ejemplo, trabajar con los Coast Guards para que puedan detectar la pesca ilegal en tiempo real y puedan tomar acción. En fin, todas estas contribuciones tenemos una ambición muy grande de poder acumular
las soluciones para el planeta, donde tenemos un sistema abierto de contribución y de consumo. Es una ambición muy alta, pero esperemos. Y eso es lo que nos preocupa el día de hoy. Está ahí la innovación, están las soluciones que podemos utilizar, podremos navegar e incluir el impacto. Al final de cuentas, el problema no es la tecnología, porque tenemos la tecnología. El problema es cómo vamos a establecer la colaboración, porque se necesita que todos estemos participando. Se necesita del gobierno, se necesita de la industria, se necesita del ciudadano, se necesita de la ciencia, de los investigadores. ¿Cómo podemos colaborar conjuntamente para lograr nuestras metas? Y necesitamos estar habilitados con tecnologías digitales. Un gran reto y pues hay que seguir trabajando en ello. Muchas gracias. Es que ricasco. Es que ricasco. ¿Lo dije bien? Muchas gracias, Alma. Buenos días. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Universidad de Deusto por esta invitación a este café en la presentación del nuevo grado de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. Tras la interesantísima presentación de Alma y realmente el proyecto de Microsoft sobre conservación del medio ambiente, felicidades. Yo voy a ser más académico y una breve presentación con un breve recorrido sobre la inteligencia artificial y el porqué de la necesidad de un grado de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial que comentamos ayer y esta mañana, que es muy oportuno y necesario, porque necesitamos talento para desarrollar la inteligencia artificial y el talento se tiene que formar y se tiene que formar en la universidad con grados como el que aquí se presenta y que seguro que va a ser todo un éxito. Estamos en un momento de disrupción tecnológica. En un momento de disrupción, tras una historia breve de la inteligencia artificial, el término inteligencia artificial se propuso por John McCarthy, un investigador americano, en el año 55, hace 65 años, con motivo de una primera conferencia en la que se planteó un pequeño workshop con los investigadores que en aquel entonces en Estados Unidos estaban trabajando en tecnologías que intentaban emular el comportamiento humano. Y en una carta que les envió en el año 55 propuso el término inteligencia artificial y en una definición que hoy en día perdura y a mí personalmente es la que más me gusta, con el matiz que después comentaré que recientemente la Comisión de Expertos Europea ha introducido. Él definía la inteligencia artificial como la ciencia e ingeniería de hacer máquinas que se comporten de una forma que llamaríamos inteligente si el humano tuviese ese comportamiento. Y una definición que, como digo, pues, ha perdurado y en esta línea se ha trabajado durante 70 años. ¿Qué podemos decir de la inteligencia artificial? Como ha comentado Alma, hemos pasado por inviernos y ahora estamos podemos decir ya en el verano. Pero, ¿qué va a ocurrir? Estamos en un momento de disrupción tecnológica y para ello pensemos en el mundo entre el 2005 y el 2035. Y para ello podemos pensar o podemos hablar qué ha ocurrido en los últimos 15 años. Es difícil predecir los siguientes 15, pero si miramos a los últimos 15 años, tenemos que en el ámbito digital se creó Facebook en el 2004 y se puso en abierto en el 2006, se creó YouTube, tenemos el iPhone en el 2007 que transformó totalmente iba a decir la forma de comunicarnos, pero más comunicarnos, menos para hablar por teléfono, prácticamente lo utilizamos para todo lo demás y es nuestra conexión con el mundo, cualquier móvil actualmente. Se creó Twitter en el 2007, Facebook y Twitter actualmente pues, son dos de las redes sociales más importantes que igualmente han transformado la forma de comunicarnos. Airbnb en el 2008, WhatsApp en el 2009, Instagram en el 2010 y Uber en el 2009. Son empresas
que se han creado en la primera década de este siglo, todas ellas con un modelo de negocio que está basado en datos y en inteligencia artificial. Y es impensable pensar en nuestro mundo actual sin estas empresas y muchas más, y todas aquellas grandes empresas que están desarrollando la tecnología, la inteligencia artificial, etcétera. Si nos planteamos, bueno, estamos en el 2020, pensamos 15 años más, bueno, es muy difícil hacer predicción en el ámbito de la inteligencia artificial, pero es cierto que hay estudios que coinciden siempre en unos datos y estamos en un momento de irrupción tecnológica y se dicen muchos estudios que el 65% de los alumnos que acceden hoy a la escuela primaria, de chavales de 3, 4, 5 años, van a trabajar en profesiones que aún existen y que dentro de 15, 20 años vamos a tener una transformación completa del mercado laboral, consecuencia de la automatización inteligente y nos vamos a encontrar con una disrupción tecnológica. Esto nos va a transformar el mundo. Como decía Christopher Pissarides, Premio Nobel de Economía en el 2010, hace un par de años, en una jornada sobre tecnología organizada por Telefónica en Madrid, él comentaba en el debate que hay sobre el futuro y la automatización que cada empleo que se destruye por la tecnología se va a crear uno nuevo en el ámbito tecnológico. Estamos en una transformación total y vamos a tener una demanda cada vez mayor en los ámbitos tecnológicos y en particular en la inteligencia artificial. Hay mucho estudio actualmente y mucho debate y más que va a haber sobre cómo va a afectar la automatización. Actualmente en el ámbito industrial se habla que más del 50% de las tareas actuales se pueden automatizar y muchísimas empresas actualmente están introduciendo la robotización, la automatización y además este es un recorrido imparable en los próximos años. ¿Cuál es la situación en la que nos encontramos actualmente? Hemos de hablar de máquinas no pensantes. La inteligencia artificial está lejana a la ciencia ficción de las películas. Son máquinas no pensantes, son algoritmos que realizan tareas cada vez más capaces. Máquinas que realizan mejor que nosotros determinadas tareas. Y como decía Ron Hayen, uno de los divulgadores más importantes de un nórdico, en la presentación de su libro sobre inteligencia artificial, el mundo cambiará gracias al crecimiento de la inteligencia artificial. Y a mí me gusta particularmente una cita de Noah Harari, es un historiador israelí que ha publicado varios libros, 3 libros, y es actualmente uno de los pensadores más importantes a nivel mundial. Y en el segundo de sus libros, Homo Deus, donde analizaba el mundo que gira alrededor de los datos, él comentaba que el mundo va a cambiar radicalmente gracias a los algoritmos, al Big Data y la inteligencia artificial, tecnologías y términos que utilizaba Alma en su presentación. ¿Por qué ha ocurrido esto? Como comentaba Alma, estamos ahora mismo en lo que podría decir en un verano, una primavera, verano de la inteligencia artificial. Y podemos hablar de 3 hitos en los últimos 25 años donde se ha producido esa eclosión. En el año 96, un sistema inteligente y con un ordenador de cálculo potente, Deep Blue, le ganó por primera vez al campeón del mundo de ajedrez, a Kasparov, una partida. En el 97, en el 96 ganó la primera vez una partida, en el 97 jugó un segundo torneo donde se había perfeccionado las capacidades de cálculo. Aquí influyó mucho la capacidad de cálculo y también los modelos matemáticos de análisis de las posiciones y la analítica de la calidad de cada posición. En el año 97, por primera vez, ganó, primera y última vez, no ha habido ningún torneo posterior entre una máquina y un campeón del mundo, le ganó a Garry Kasparov el torneo, 2,5 a 1,5. Si hay aficionados de ajedrez en la sala, hubo una partida muy curiosa que se ha comentado muchísimo. En un momento Garry Kasparov le cedió una pieza, le hizo una celada, le cedió una pieza a Deep Blue. Deep Blue tiene una capacidad de cálculo, está basado en cómputo, era capaz de analizar posiciones en el tiempo, lo que sería la secuencia de posiciones de juego de ambos jugadores, en el juego bipersonal, y pudo analizar que después de una secuencia de jugadas, aún teniendo una pieza más, iba a tener una posición perdedora, con lo cual la evaluación matemática de la posición iba contra sus intereses. Rechazó comer la pieza. Era la primera vez que ocurría que un sistema inteligente tenía esta actuación de rechazar
piezas en una operación compleja, le ganó la partida y Gary Kasparov tardó 20 años en aceptar la derrota. Escribió un libro en el 2018 en el que ha reconocido la importancia de la inteligencia artificial y reconoce que las máquinas pueden hacer mejor que los humanos ciertas tareas. En su libro reciente él hablaba que los humanos tenemos la capacidad de soñar, tenemos ciertas capacidades en las que todavía no están las máquinas y que debemos de aunar nuestros sueños y nuestras capacidades con las máquinas. Pero ha tardado 20 años, como digo, y durante muchos años llegó a negar que la máquina le ganase, llegó a insinuar que había una persona conectada a la máquina y que él estaba diciendo lo que tenía que hacer, lo cual era impensable que un jugador inferior a su capacidad teóricamente fuese el que estuviera jugando en la máquina. Años después, en el 2005, nos encontramos otro granito. El gran challenge DARPA americano era tener un coche que fuera capaz de cruzar zonas desérticas y de bosques sin conductor. En el 2005, un equipo en la Universidad de Stanford lo consiguió, el equipo dirigido por Sebastian Thrun, un experto, uno de los mayores expertos mundiales en inteligencia artificial, alemán, que trabajó en Stanford y que después fue el que desarrolló en Google el sistema autónomo de conducción. En este momento se está produciendo una transformación importante. Frente a la capacidad de cálculo potentísima de Deep Blue, aquí estamos hablando de unos ordenadores con un cálculo limitado que iban en el coche Stanley que está en la foto, pero lo que teníamos es procesamiento de datos, redes neuronales, sistemas que intentan emular el sistema nervioso y que permitía procesar todas las señales con potente sensórica, las señales que recibía el automóvil y fue capaz de cruzar, de llegar por primera vez a la meta. Realmente fue un granito. Aquí estamos hablando ya de la fusión de los datos y de los sistemas inteligentes. Y el tercer granito fue reciente, AlphaGo. AlphaGo es otro sistema inteligente desarrollado por una empresa, DeepMind, una empresa londinense que fue comprada recientemente, hace 4 años, por Google y que desarrolló un modelo de inteligencia artificial, igualmente con modelos neuronales, con deep learning, modelos de aprendizaje profundo, modelos que mutan, que intentan emular, como he comentado, el sistema nervioso. Hablaré después brevemente de ellos. Desarrolló un modelo que aprendió a partir de la experiencia, con miles y cientos de miles de partidas, aprendió a jugar, después perfeccionó su modo de juego y le ganó al campeón del mundo, al coreano Lee Sedol, le ganó un torneo, 5 partidas. Aquí hubo un caso curioso también, Lee Sedol, en Corea el Go es como el fútbol en España y anoche en Bilbao. Es el deporte rey y bueno, pues el Go siempre se tenía, es mucho más complejo que el ajedrez y había la creencia de que era difícil que una máquina fuera a jugar a un juego tan complejo. Lee Sedol llegó a hacer declaraciones, la oferta era $1 millón para el ganador de las 5 partidas y llegó a hacer unas declaraciones que era el $1 millón que iba a ganar más fácilmente una semana. Es imposible que una máquina llegara a su nivel. Perdió la primera partida, con lo cual comprobó desde el inicio que la máquina jugaba y bien, y perdió 3 partidas más, quedó 4-1, con lo cual fue una derrota indiscutible y además la máquina desarrolló estrategias de juego que nunca habían desarrollado los jugadores profesionales. Estrategias que deslumbraron y se siguen analizando. Es decir, llega a crear a partir de, jugando contra sí mismo a partir del perfeccionamiento, llega a crear modos de juego, con lo cual está en una etapa en la que una vez que conoce las reglas y ha aprendido a jugar, puede ir perfeccionando su modelo. Modelos igualmente matemáticos, probabilísticos, de evaluar posiciones complejos, que combinados con ese aprendizaje y un posterior aprendizaje por refuerzo, ha conseguido esas metas. Aquí igualmente la experiencia y los datos fueron fundamentales y esto nos sitúa en lo que podemos llamar actualmente la era del Big Data, la era de los datos masivos que, combinados con los algoritmos, combinados con la inteligencia artificial, están transformando el mundo. Yo hablaba de la definición de John McCarthy y comentaba que complementada con una definición moderna, una definición complementaria de la inteligencia artificial
que el grupo de expertos de la Comisión Europea ha dado recientemente. En un informe de la Comisión Europea se habla de la inteligencia artificial actualmente en el desarrollo actual y las aplicaciones actuales como un mundo en el que tenemos el entorno, percepciones, sistemas inteligentes que procesan los datos de las percepciones y actuaciones que en el caso de ser físicas sería con robots. Y en el centro de la inteligencia artificial se sitúa el Machine Learning, el aprendizaje automático con todas sus tipologías de algoritmos, entre ellas ahora destaca el Deep Learning, los modelos neuronales que están teniendo la capacidad de resolver una gran cantidad de problemas. Esto combinado con otras áreas de la inteligencia artificial, razonamiento, optimización, etcétera, pues ha creado un entorno en el que el binomio inteligencia artificial y ciencia de datos, justamente el título del grado que se presenta, pues está transformando toda la sociedad en todos los ámbitos. Y estamos hablando en ese momento disruptivo. Podemos decir que tenemos una revolución basada en datos, donde cuando hablamos de Big Data, hablamos de datos, de una cantidad enorme de datos o heterogéneos de alta velocidad, que son los que van a alimentar los algoritmos de inteligencia artificial de Machine Learning. Y la combinación de los datos con los algoritmos de inteligencia artificial son los que nos permiten diseñar sistemas inteligentes que convierten los datos en conocimiento y los que están provocando esta transformación. A mí me gusta poner un ejemplo muy gráfico de las capacidades actuales de la inteligencia artificial, muy breve. Target es una empresa de centros comerciales americana, el equivalente aquí de Corte Inglés, por ejemplo, que tiene equipos de científicos de datos que analizan el comportamiento de los clientes y analizan la cesta de la compra y tiene algoritmos para analizar pues, todo el comportamiento y, obviamente, con la tarjeta de compra pues, tenemos la fidelización de los clientes y podemos hacer un seguimiento de sus compras. Entre otros modelos, tiene uno en el que analizó cuando una señora está embarazada. Le interesaba porque, obviamente, en cuanto llega un niño, el patrón de compra va a cambiar totalmente y, además, bueno, pues va a haber otros productos y unos gastos inmensos. Es fácil analizar cuando una familia va fácilmente siguiendo la sucesión de la compra durante meses. En cuanto empieza a comprar pañales, sabes que ha nacido un niño y automáticamente echa hacia atrás en la compra y analiza sus compras. Y encontraron que había un par de docenas de productos que compran una señora embarazada. Comienza con una crema sin perfume a los 3 meses y a partir de ahí etiquetan perfectamente en el tiempo los productos. De modo que se puede diseñar un algoritmo que predice el momento de dar a luz una señora con mayor precisión que un ginecólogo, precisión total. A partir de ahí, Target pues lo que preparó es toda una serie de ofertas agresivas, podemos decir, para mantener la fidelidad de las clientas y que sigan comprando a los grandes almacenes. Y les mandaba a casa unas ofertas asociadas al periodo en el que se encontraban embarazadas. Bien, pues llegó a uno de los centros comerciales de Target, está datado en un libro, Big Data, la revolución de los datos masivos. Llegó un señor muy cabreado, queriendo hablar con el director del centro, porque su hija había recibido publicidad, propaganda de Target, ofertándole productos para embarazadas a unas ofertas impresionantes y que estaban incitando a su hija a quedarse embarazada. Le piden disculpas, le dicen, perdón usted, la culpa tiene el ordenador, ha habido un error, el ordenador le ha enviado a usted a su casa propaganda inesperada. A los pocos días, el director del centro comercial vuelve a llamar a este señor, de nuevo para intentar disculparse, y la respuesta conciliadora del padre es la que indico en la transparencia. El padre le respondió: he estado hablando con mi hija, resulta que en mi casa han tenido lugar ciertas actividades de las que yo no estaba del todo informado. Mi hija sale de cuenta en agosto, soy yo el que les debo una disculpa. Este es un ejemplo de la potencia y la capacidad que actualmente tenemos en la fusión de datos e inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede predecir, cuando tiene datos, puede predecir comportamientos y va a predecir con exactitud modelos, particularmente en el ámbito de la cesta de la compra, en el ámbito de la distribución de la compra. Sabemos que la potencialidad ahora es enorme. Y, como decía, actualmente tenemos modelos, Deep Learning son los modelos que han emergido, son en parte los causantes de esta eclosión de la inteligencia artificial, porque son modelos complejos que intentan imitar al sistema nervioso,
cientos, miles de neuronas que se estructuran y se conectan y tienen una peculiaridad. Permiten procesar datos numéricos, datos de texto, datos de imágenes, etc. Y tiene una capacidad de predicción muy, muy, muy importante. Cuando trabajamos con este tipo de modelos, quiero asociarlos y comentar, no basta tener un software y coger el software, meterle datos, darle al botón y obtener los modelos. Necesitamos expertos, necesitamos ingenieros que sean capaces de comprender estos modelos, que entiendan los modelos, que sean capaces de interpretar cómo conectar los datos con estos modelos y cómo ser los modelos. En el vídeo que sea la transparencia es un problema clásico, el MNIS, clasificación de dígitos escritos manualmente, es un problema clásico que en el que se utiliza la inteligencia artificial, y estamos viendo en el vídeo lo que es un modelo neuronal con una cantidad grande de miles de neuronas conectadas, y cuando llega una imagen lo que hace es procesar los píxeles de imágenes, en este caso hasta detectar el número. Es un problema simple. Actualmente nosotros hemos trabajado con un equipo, la Carlos III, y acabamos en el dataset, en el conjunto de datos que está estándar, hay 10.000 datos de text, y acabamos de situar el récord del mundo en 10 errores, los que se muestran en la transparencia, dígitos que a veces es imposible prácticamente. Por ejemplo, en la parte superior derecha, un 2 que prácticamente un 0, el sistema detecta un 0. ¿Qué ocurre? Para diseñar estos sistemas hace falta conocer con profundidad los modelos, hace falta estudiar, conocer los modelos, tener unos fundamentos matemáticos importantes, conocer los lenguajes de programación, conocer las tecnologías. Hace falta formación, hace falta talento. Necesitamos graduados, necesitamos ingenieros, porque no es directo tener estos algoritmos, coger una plataforma de software y en un mes o 2 meses se puede hacer un curso, se le puede dar al botón del software, pero obviamente no se va a tener la capacidad de adaptar y los algoritmos o transformar los datos para llegar a estos problemas. Necesitamos talento y, como decía al inicio, este talento se forma en la universidad, y de ahí, como decía, la importancia de grados como el que aquí se presenta, pues es fundamental tener estudiantes que estén formados para entender y poder abordar la aplicación de la inteligencia artificial, valorar sus retos y poder desarrollar soluciones creativas. Muy brevemente, me estoy pasando de tiempo para ir terminando, tenemos muchos retos en la siguiente década. Tenemos los retos medioambientales, como comentaba Alma, y tenemos retos en el ámbito de la inteligencia artificial. Progresos en el procesamiento del lenguaje natural, comprender el texto, comprender las imágenes. Estamos en la era, vamos a entrar en la era de los asistentes virtuales, con los que vamos a tener una interacción continua, en la era de los sistemas autónomos, en todos los ámbitos. El prototipo, siempre se habla del coche sin conductor, pero también hablamos de sistemas autónomos en el ámbito de la industria. Y tenemos un gran reto. El gran reto es explicar por qué se hacen las predicciones o diagnósticos, lo que se conoce como inteligencia artificial explicable. Necesitamos nuevos modelos que sean capaces de explicarnos por qué toman decisiones los algoritmos. Hay muchos ejemplos. Hay un ejemplo, ayer hablábamos en Tenalia de un ejemplo interesante. Hay un sistema de inteligencia artificial que, analizando el patrón de electrocardiograma de 400.000 personas, 1.700.000 electrocardiogramas, es capaz de detectar si una persona puede fallecer en el rango de un año, y con una función de precisión de 0,85. Normalmente los médicos tenían una precisión de 0,65-0,7, y es capaz de encontrar, de detectar personas que han fallecido y que los doctores, los médicos no habían sido capaces veían señales normales en el electrocardiograma. Por tanto, ese modelo neuronal ha sido capaz de encontrar algo que los doctores no veían. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo tenemos un modelo que puede decir que hay una probabilidad muy alta de que una persona pueda fallecer, pero no puede explicar por qué. Se sabe que obviamente en el electro hay señales, hay algo que ha conducido ese sistema, ha aprendido que ese patrón se ha repetido en otras personas y que ha aprendido ese patrón y lo detecta. Pero necesitamos ahora mismo sistemas que sean capaces de explicarnos por qué detectan este conocimiento, porque eso
nos permitirá hacer un trabajo conjunto entre los expertos en cualquier ámbito, particularmente en este caso en el ámbito médico, y los sistemas inteligentes, que podrán ayudar a aprender y tener nuevas capacidades a los médicos. Tenemos un momento apasionante porque tenemos unos retos grandísimos. Y como decía, pues en estos retos necesitamos talento, necesitamos nuevos jóvenes que estudien, chicos y chicas, como decía Alma. Tenemos que llevar al 50% al aula a chicas igualmente en el ámbito de la inteligencia artificial y tenemos ese gran reto y en un ámbito en el que, y termino, decía, actualmente la inteligencia artificial del siglo XXI es datos, igualmente tenemos el gran reto, necesitamos datos, los datos son fundamentales, nos permiten aprender, datos, algoritmos de Machine Learning, lo que conocemos con ciencia de datos, más otras tecnologías inteligentes, razonamiento, planificación, optimización, etcétera, que nos están situando en este momento de disrupción tecnológica. Muchas gracias. Vamos terminando ya. Gracias, Pablo, Paco, Alma. Interesantísimo debate. Yo creo que nos ha sabido a todos y a todas a poco. Han aparecido muchísimas palabras clave. Momento disruptivo, eclosión de datos, marco ético, capacidad de soñar, futuro más sostenible, necesidad de talento, innovación, transferencia, universidad-empresa, profesionales del futuro, personas. Vamos terminando. Jarrai, gurekin, Estíbaliz Hernáez, la viceconsejera de Tecnología, Innovación y Competitividad del Gobierno vasco, va a cerrar el evento junto con Adolfo Moraes después. Rektore jauna, egun on guztioi, lehenengo eta behin eskerrak eman nahi dizkiot Deustoko Unibertsitateari geure hemen zuekin guztiokin egoteko aukera emateagatik. Adiben artifiziala dudarik gabe egunerokotasun handiko gaia da, eta gaurko jardunaldia oso interesgarria izan da benetan. Eta Euskadin, adimen artifizialaren estrategia propio bati ekin diogu jada. Azken hamarkadetako bilakaera teknologikoa iritsi den heldutasun puntuan, adimen artifiziala aplikazio errealetan gauzatzen hasia da eta teknologia estrategikoetako bat bilakatuko da datozen urteotan, duen potentzialagatik eta impactuagatik. Decía que en Euskadi ya estamos abordando una estrategia propia de inteligencia artificial. La evolución tecnológica de las últimas décadas ha llegado a un punto de madurez en el que la inteligencia artificial comienza a materializarse en aplicaciones reales y se perfila como una de las tecnologías, como se ha dicho hoy aquí, estratégicas en los próximos años por su potencial y por su impacto. El crecimiento en capacidad de computación, disponibilidad de datos y avance en los algoritmos ha convertido a la inteligencia artificial en una de las tecnologías más estratégicas del siglo XXI y el Gobierno vasco quiere que Euskadi esté preparada con una estrategia propia de país y aplicaciones industriales para responder a los retos y oportunidades de esta tecnología que provocará cambios culturales, económicos y sociales. Esto conducirá, creemos, a un desarrollo industrial más tecnológico y avanzado. En definitiva, se trata de desarrollar la inteligencia artificial para la mejora competitiva y el bienestar social. Las líneas de actuación de la estrategia de inteligencia artificial de Euskadi se van a desarrollar en 4 ámbitos, como son la coordinación de las capacidades tecnológicas existentes, la promoción y atracción de talento con habilidades en la materia, la proyección y posicionamiento de iniciativas vascas y el intraemprendimiento y la creación de nuevas empresas que aporten conocimiento y valor al sistema o al tejido industrial de Euskadi. Todo ello con el objetivo de desarrollar y aplicar la inteligencia artificial en iniciativas que contribuyan a mejorar la competitividad de la industria vasca, a la obtención de proyectos y resultados que mejoren el bienestar de nuestra sociedad. En la actualidad, un grupo promotor técnico y multidisciplinar formado por personas de centros tecnológicos y de investigación y empresas vascas acompaña al Gobierno vasco en el diseño de esta estrategia. Adimen artifiziala, hemen esan den moduan, klima aldaketaren eta transizio energetikoaren erronkari erantzuteko erabiliko dugu.
Zibersegurtasunarekin egin zen bezala, adimen artifizialaren estrategiaren ardatza, industria esparrua izango da, bereziki, eta teknologia horren potentziala Euskadin inpaktu ekonomikoa eta soziala duten zerbitzuak eta konponbideak sortzeko aukera gisa hartzen da. Era berean, fase honetan, ekonomiaren garapen eta azpiegitura sailak estrategiaren lurreratze praktikoa sustatzea erabaki du. La semana pasada volvimos de un viaje en Estados Unidos, donde, entre otros temas, mantuvimos una jornada de trabajo en la sede de Microsoft, en la que tuvimos la oportunidad de estar con expertos en inteligencia artificial como Alma Cárdenas. Abordamos aspectos de la inteligencia artificial vinculados a la industria 4.0, a la sostenibilidad y el cambio climático, la ética y normativa, que también se han mencionado hoy aquí, y la ciberseguridad. Fue una jornada realmente interesante y productiva y desde aquí me gustaría agradecer al equipo de Microsoft y especialmente a Montse Pardo la hospitalidad con la que nos recibieron allí. Dicha jornada tendrá una continuación en la semana que viene con la celebración de un workshop aquí en Euskadi, también de la mano de Microsoft, en el que algo más de 50 profesionales asumirán 6 retos ligados al cambio climático cuyas soluciones deberán pasar por la aplicación de proyectos concretos de inteligencia artificial. Este workshop, impulsado, como digo, por Microsoft y el Gobierno vasco, se desarrollará durante 2 jornadas completas. Cada una de estas 6 mesas que decía estará formada por profesionales, un representante de la Administración, centros tecnológicos, empresas tractoras, startups y universidades. Profesionales multidisciplinares que deberán dar respuesta con solución de inteligencia artificial a 6 retos relacionados con el cambio climático, como son las energías renovables, la movilidad sostenible, la ciberseguridad, la agricultura, el agua y la biodiversidad. Los proyectos resultantes para responder a los retos sectoriales serán evaluados por una comisión y serán susceptibles de recabar financiación por parte de Microsoft para su posterior desarrollo y aplicación real. Por último, no me quiero olvidar del talento. La aceleración de la inteligencia artificial en la industria vasca va a exigir, a su vez, nuevas empresas especializadas que den soluciones y colaboren con pymes y empresas tractoras. La aceleradora BAIM 4.0, cuya 5ª edición se lanzará este año, se posiciona como una vía eficaz para la atracción de startups extranjeras y la consolidación de startups locales capaces de aportar valor al conjunto del tejido industrial. Asimismo, la necesidad, como se ha comentado, de personas formadas con habilidades en esta tecnología ha hecho que todas las universidades vascas, y hoy estamos en Deusto con el anuncio de su nuevo grado, estén incorporando nueva oferta formativa en inteligencia artificial. Pero, sin duda, el viceconsejero de Educación, que cerrará la jornada, les podrá aportar más información que yo sobre este aspecto. Berriro ere, gogorarazi nahiko nuke, saila bezala gure helburua zein den. Adimen artifiziala garatzea, aplikazio errealetan gauzatuz, lehiakortasuna eta gizarte ongizatea hobetzeko. Datorren urteotan, horretan egongo gara. Beraz, eskerrik asko. Eskertzen dizugu, Estíbaliz, eta orain, amaizteko, Adolfo Morais, viceconsejero de Universidades e Investigación, en representación de Cristina Uriarte, consejera de Educación del Gobierno vasco, que por motivos de agenda no ha podido venir hoy. Adelante, Adolfo. Bueno, egunon guztioi. Erantzungo ditut hainbat egin dizkiaten galderak ere, eta saiatuko naiz pixka bat gaur zuei gure ikuspegia ematen. Lehenik eta behin esan behar dut, nola Kristinak aipatu duen moduan, gaur sailburua gurekin ezin izan dela egon, beraz gure gizarterako hain garrantzitsuak diren hainbat gai tratatu behar dituelako, besteak beste koronavirusen gaia. Eta hori dela eta niri eskatu dit ez bakarrik unibertsitate eta ikerketari buruz hitz egitea, baizik eta baita ere, nola ez, hezkuntzari buruz modu orokor batean, ikuspegi orokor batetik abiatuta. Baina lehenik eta behin, nola ez, agortu nahi dut eta eskertu nahi dut Deustoko Unibertsitateari, gure gana egin duen gonbitea hemen egoteko, pentsatzen dugulako, nola ez, gaia oso garrantzitsua dela. Eta emango ditudan datuak
nik uste dut datu horiek erakutsiko dutela benetan gure interesa. También, como no, pues quisiera de alguna forma tomar las palabras de los ponentes brillantes que hemos tenido hoy en este acto, tanto de Paco Herrera como de Alma, que nos han dado unas visiones muy interesantes, cuestiones que mezclan la relevancia de la formación de las personas, la situación en la que nos encontramos con la revolución tecnológica, cuestiones relacionadas con la colaboración en clave que llamamos en Euskadi Universidad más Empresa, o una cuestión muy relevante, y aquí vengo a recordar a todos que el lema del Gobierno vasco, el lema del Lehendakari, es auzolana, y eso significa precisamente colaborar entre agentes distintos en nuestra sociedad. Bueno, también, como no, decir que evidentemente aplaudimos la iniciativa de Deusto de poner en marcha esta nueva titulación, porque refuerza nuestra oferta de formación de nivel superior, es decir, de nivel universitario. Pero no me voy a referir solo a la parte universitaria, como decía al principio. Yo creo que hoy toca hablar también de una parte que no es estrictamente de la de más alto nivel, de nivel universitario, sino de la educación en términos generales. La primera cuestión es que, desde nuestra perspectiva, la inteligencia artificial viene a complementar la apuesta que se hace de todo el Gobierno vasco por ese desarrollo de la Agenda de Desarrollo Sostenible y los 17 objetivos que en ella se enmarcan, y que, de alguna forma, la inteligencia artificial, como digo, viene a aportar a cada uno de esos objetivos. Por tanto, decir que la inteligencia artificial, partiendo de una investigación que se realiza principalmente en las universidades, en los centros tecnológicos, en los centros de investigación de excelencia, es un ejemplo magnífico de transferencia de todo ese esfuerzo colectivo a nuestra sociedad. La viceconsejera nos hablaba principalmente de tecnología, de innovación. También nos ha hablado de la parte educativa, de alguna forma, de la oferta que tenemos en Euskadi o que queremos construir en Euskadi. Una oferta que tiene una serie de claves importantes, que reflejadas ya en normas, como son la vectorización de las titulaciones, su colaboración con el ámbito empresarial, industrial, la internacionalización o la participación en esa formación de nuevas metodologías para la formación. Por eso seguimos con mucho interés la evolución tecnológica, básicamente porque es nuestra obligación formar a las personas para estar presentes en la medida de lo posible, estar preparadas en esa medida para ese rumbo nuevo que tomará seguramente, como nos avanzaban, la sociedad. La inteligencia artificial, machine learning, big data, robótica, todas estas cuestiones son retos a los que nos enfrentamos hoy en día y que impactan en todos los ámbitos educativos, empezando desde las edades tempranas, pasando por la formación profesional y terminando finalmente en la formación universitaria. Todo ello para tener una sociedad que esté preparada ante estos retos. Y lo digo porque tenemos muy claro que las personas en el siglo XXI van a verse obligadas necesariamente a relacionarse con la información y la tecnología, con ambas cuestiones, en un escenario en el que su evolución condicionará sustancialmente ese proceso relacional, tanto en lo social como en lo laboral. Las necesidades formativas, por tanto, deberán tener muy en cuenta estos futuros escenarios, donde la propia información, no solo la tecnología, y las competencias para su gestión se verán modificadas en breve plazo por nuestras tecnologías, principalmente, y por la propia disposición de información, y, por supuesto, por su incorporación a nuestro proceso formativo. Y por eso, desde el Departamento de Educación, también trabajamos en estrategias desde esta perspectiva de integración de las distintas capacidades. Los nuevos tiempos nos hablan de necesidades de competencias adaptadas, formación para la digitalización, educación temprana vinculada a las ciencias, interacción hombre-máquina, también la multidisciplinaridad. No hay que olvidar que la inteligencia artificial nos va a obligar necesariamente a que no solo sean ámbitos estrictamente científicos
los que de alguna forma tengan que trabajar en estas cuestiones. Y fíjense, pues en nuestro caso también hay una serie de cuestiones que se han puesto en marcha. Yo destacaría, evidentemente lo digo con mucho orgullo, la estrategia que lidera el Lehendakari de colaboración entre las universidades y las empresas, la estrategia vasca Universidad-Empresa, y lo digo con orgullo porque yo creo que el mejor reconocimiento es cuando se hace desde fuera, no porque uno lo diga. Es cuando la Comisión Europea o cuando ayer mismo, antes de ayer, en el Senado, el propio ministro de Universidades destaca la labor que están haciendo ustedes, todos, en esta estrategia, yo creo que es motivo de orgullo para todas las personas que estamos hoy aquí. Tenemos otras estrategias, evidentemente, volcamos en la estrategia STEAM Euskadi, STEAM con A, es decir, que entendemos que también la parte de las ciencias sociales es muy relevante en esta formación de las personas para atender a estos retos a futuro. Y, por supuesto, yo creo que hoy podríamos decir que nuestra visión es que se trata de formar una sociedad justa e inclusiva, que pueda interactuar de manera natural con información, con tecnología, con innovaciones tecnológicas en cada momento y que además sea capaz de incluir los distintos avances que se irán produciendo cada vez con mayor velocidad a lo largo de la vida de las personas. Es decir, que las personas estén preparadas para los futuros escenarios que, entre otras cuestiones, estarán condicionados por los avances en áreas como la inteligencia artificial. Bueno, zer gehiago esateko zer esango nuke, nire ustez horrelako gosariak ez bakarrik daukagun eskaintzagatik, baina zuekin elkartzea ohore eta plazer bat dela eta benetan eskertzen dudala gaur izan dudan unetxo hau honetaz hitz egiteko. Penaz geratzen naiz, zeren nire ustez, yo creo que este desayuno podría alargarse y podría ser desayuno, comida, merienda, cena y posiblemente algo más de un día. Eskerrik asko guztioi. Gracias, Adolfo. Como apuntabas, formando profesionales del futuro. El otro día, hace unos días, leíamos un artículo sobre las actitudes que mantienen los equipos de alto rendimiento. Y la NASA recomendaba estas actitudes: optimismo, confianza en las propias capacidades, responsabilidad, espíritu emprendedor, serenidad ante la incertidumbre, coraje, aunque no ausencia de miedo, y disposición a trabajar en equipo. Curiosamente, son valores que coinciden mucho con los valores ignacianos. Así que, como terminamos ya, el artículo terminaba con una cita que me gustó mucho y espero que os inspire también a vosotros y espero que sea un poco el reto, ¿no? el punto de mira para las profesionales y profesionales que estamos formando del futuro. Pies en el suelo, cabeza en las estrellas, corazón latiente. Muchas gracias. Eskerrik asko.